Adelante verán, como un dogo argentino, de afamada descendencia, tiene un encuentro directo con un afamado y feroz jabalí. Y cómo este encuentro lo marcaría para siempre. Era un afamado criador de perros dogos, que tenía un hijo, el cual se había encariñado con uno de los perritos. El niño se ocultaba con el perrito a jugar, ya que su padre no lo dejaba, pues decía que los cachorros eran para la venta. El perro se hizo grande y musculoso, su contextura era perfecta, por lo que lo hacía un muy buen prospecto para la venta a distintos cazadores, ya que sus clientes habituales eran los cazadores de jabalí. Marcos, el criador de dogos, era conocido por criar dogos descendientes directos de Guaira, hijo de Aña, el primer dogo argentino. Pero este cachorro, a pesar de ser el más bello y estético, nadie lo quería, ya que su carácter no era el requerido por los cazadores. El perro debía ser activo, atento y con una agresividad controlable. Cualidades que un cazador que entiende de perros de cacería tiene muy en cuenta. En este caso, el cachorro no mostraba ninguna de estas cualidades. El criador no entendía a qué se debía esta actitud. Lo que no sabía es que todos los días su hijo sacaba al perro de su jaula y le daba cariño, por lo que ese perro había perdido la esencia para lo que su padre los criaba, encerrados, con muy poco contacto. Solo se acercaba para darles de comer. Y cuando un nuevo dueño se llevara al cachorro, le enseñaba y moldeaba a su gusto, por lo que estos perros inmediatamente hacían uso de su instinto cazador, para el que fueron creados. Pero al venderse todos los hermanos de la camada, el único en quedar era el perro que el niño cuidaba. Era un perro muy tranquilo y cariñoso, con pocas actitudes atractivas a los cazadores que venían a comprar los afamados dogos. Un día, un cazador muy importante del país, con distintos trofeos, copas Challenger de circuitos internacionales, se enteró de que tenía un dogo de la pureza del afamado dogo Guaira y recurrió a comprarlo, con mucho dinero en su bolsillo. El criador, al recibirlo, le comentó que este dogo ya era un cachorro en etapa de pubertad, aproximada al año, por lo que al afamado cazador le interesó más aún, pues lo necesitaba para reemplazar a un viejo dogo argentino que ya no funcionaba. Se aproximaba a la defensa de su trofeo y no quería perder su prestigio de cazador. A lo que el criador lo hizo pasar a la jaula donde estaba el perro. El dogo se encontraba echado, como de costumbre, muy tranquilo. Pero una abeja, que estaba absorbiendo agua en un pequeño charco que había quedado después de la limpieza. El dogo no se había percatado de que esta abeja estaba en el pequeño charco, cerca de su cola, y en el momento que el cazador y el criador se acercaron, el perro comenzó a mover su cola, apretando a la abeja sin querer, y ésta lo picó. Por lo que el perro se levantó inmediatamente y comenzó a girar dentro de su jaula, dando la idea de que era un perro con mucha actitud.
por lo que el cazador se interesó muchísimo en llevárselo. Y Marcos el criador aprovechó a vender el perro muy caro, sabiendo que era el último ejemplar de esa raza tan afamada que él tendría. ¡Ya! ¡Que Guaira, su afamado padre, había muerto de vejez hacía muy poco! El criador vendió el perro por muchísimo dinero, más de lo que podía haberle sacado a cualquier otro perro. Y el cazador, si bien tuvo que desembolsar una cantidad enorme de dinero, se fue muy satisfecho, sabiendo que su inversión sería la que salvaría su prestigio. Después de unos días, el cazador comenzó a ver que el perro no demostraba demasiado interés. Ya, en un par de cacerías, a las que lo sacó para probarlo, el perro siempre iba detrás suyo, y no tuvo la oportunidad de probarlo, porque no tuvo enfrentamientos. Confiando en su sangre, reemplazó al viejo Dogo, que realmente no daba más. Pero el día llegó, y como una estrella, el cazador presentó al famoso Dogo, hijo de Guaira. Infinidad de entrevistas le hicieron a este afamado cazador antes del torneo. El cazador, múltiple campeón, y el Dogo, de afamada descendencia, eran el principal atractivo de los periodistas del torneo. Al torneo llegaron cientos de cazadores que se arrimaban a ver los perros del afamado cazador, y su alarde era aún mayor. Al poseer un descendiente directo de Guaira. Y esa noche, el torneo comenzó. Cientos de cazadores se distribuyeron por todo el territorio. 2 canales de televisión acompañaban a este famoso cazador. El lugar elegido para la cacería era un maizal enorme, al que estaba entrando un jabalí de gran tamaño, también afamado por haber despachado a otros cazadores, diezmando sus jaurías. Era el trofeo que todos querían, y nadie podía obtener. Los datos aportados eran fehacientes. Todos sabían que se avecinaría una gran batalla. Los camarógrafos de televisión, esa noche, sabían que se llevarían grandes tomas y podrían ver posando al mejor cazador con su jauría y la estrella, Guaira hijo. Ya habían pensado en los titulares de grandes revistas afamadas del mundo de la caza, programas de cacerías. Harían un documental con semejante hazaña. La expectativa era enorme.